Querido público virtual, reciban un cálido saludo desde Espol Cultural en Guayaquil, Ecuador. Mi nombre es Gloria Febres Cordero, directora de Cultura de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Estamos muy gustosos de estar llevando a cabo esta 9ª edición del SMOF, Festival Internacional Sonido y Movimiento. Este año, por segunda ocasión, el festival se ha realizado de manera virtual, pero en un proceso de encontrar nuevas formas de acercarnos al público, algunas de las actividades han sido presenciales. Cada año, mediante el SMOF, la ESPOL fomenta el intercambio artístico y cultural. Este encuentro reúne anualmente a artistas, docentes e investigadores de danza en géneros clásico, contemporáneo, folclore, danza inclusiva y de música, música electrónica y contemporánea de gran trayectoria nacional e internacional, ofertando de manera gratuita para el público clases magistrales, talleres, residencias, conferencias, conversatorios, concursos y espectáculos. En esta edición del festival hemos contado con representantes de Cuba, Argentina, España, México, Colombia, Alemania, Holanda y Ecuador. Si se han perdido algunas de las actividades que los más de 300 artistas nos han compartido en esta edición, o si desean repetir, pueden visitar la web www.festivales.espol.edu.es/smooth/ para revisar la agenda y conectarse también a Facebook y YouTube de Espol Cultural, donde encontrarán todas las actividades disponibles de manera virtual. Ahora, antes de dar inicio a este conversatorio, en el último día del festival, y antes de introducir a nuestras invitadas especiales de Ecuador, Cuba y México, quiero presentarles a mi comoderadora, Karen Zúñiga, quien nos acompaña desde la Universidad de las Artes de Ecuador. Bienvenida, Karen. Muchas gracias, Magistra Gloria, por el espacio. Muy buenas tardes. Para mí es un placer estar hoy aquí para comoderar este conversatorio. Ha sido un gusto acompañarla durante todo este tiempo en la organización de estos eventos del festival. Sin duda una gran experiencia. Qué bueno, Karen. Me alegro mucho de haberte tenido también durante esta preparación del festival. Bueno, pues las invitadas especiales están aquí con nosotros. Tenemos a Andrea Jaramillo. Ella se desempeña como coordinadora artística, maestra de técnica clásica y bailarina de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador desde el 2006. Imparte talleres y clases al público abierto de capacitación dancística. Ha participado en varios festivales y encuentros a nivel nacional e internacional. Formó parte del Ballet Ecuatoriano de Cámara como bailarina principal y maestra ensayadora. Ha formado bailarines en diferentes escuelas de danza desde 1994 hasta la actualidad. Su trabajo en calidad de bailarina ha sido reconocido con premios y menciones en diversas ediciones del Festival Concurso Alas de la Danza, como son Premio Mejor Intérprete Femenina en el 99 y Mejor Puesta en Escena y Mejor Coreógrafa en el 2001. Nuestra siguiente invitada comienza sus estudios profesionales de ballet en el 2000, en la Escuela Profesional de Ballet de Cuba, graduándose como bailarina profesional y profesora de ballet en el 2002. Ese mismo año ingresa a la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, dirigida por la compañía Delfos Danza Contemporánea. Cursa la licenciatura en Danza Contemporánea y se gradúa en el año 2005. Posteriormente se incorpora al elenco estable de dicha compañía, con quien ha realizado presentaciones en importantes festivales nacionales e internacionales. Ha trabajado con destacados coreógrafos y ha tomado cursos con reconocidos maestros nacionales e internacionales. Como docente, ha impartido clases de ballet en la Escuela Municipal de Ballet Clásico de Mazatlán. Y en el año 2006 se incorpora al equipo docente de la licenciatura en danza de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán. Ella es Carla Núñez. Bienvenida, maestra. Y nuestra tercera invitada es Ninette Durán. Inicia sus estudios en 1996 en la Escuela Provincial de Ballet de La Habana. En el 2001 ingresa a la Escuela Nacional de Ballet de Cuba para formarse en el perfil profesoral, completando su formación con las metodologías de ballet, danzas de carácter y danzas de salón. En el 2005 se une al plantel de profesores de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso y participa en varios encuentros y concursos nacionales e internacionales.
Obtiene su licenciatura en arte danzario con perfil de ballet clásico de la Universidad de las Artes de La Habana, donde se gradúa con honores en el año 2002. Luego se traslada a Ecuador como profesora de ballet y coreógrafa. Actualmente dirige su propia academia en la ciudad de Ambato y fundó en el 2020 una certificación internacional para la enseñanza del ballet con la metodología cubana para maestros y bailarines, avalada por el Consejo Internacional de la Danza de UNESCO. Bienvenidas, maestra, y todas maestras, Carla, Andrea y Ninette, a este conversatorio en torno al ballet en estos nuevos escenarios virtuales que tenemos actualmente. Vamos a empezar entonces planteando una primera pregunta para nuestras tres invitadas. Maestras, ¿qué impacto tuvo la pandemia en sus clases de ballet? ¿Ustedes modificaron sus clases a una modalidad virtual? Esta interrogante la quisiera plantear primero para la maestra Ninette. Buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes con los colegas que nos acompañan y con el público en general que va a ver. Sí, a ver, la pandemia fue algo que nos tomó de sorpresa. Primeramente es algo que no nos esperamos. Yo en lo personal pensé que iba a ser algo de 3 semanas y algo que se convirtió en prácticamente 1 año y medio que estamos todavía arrastrando todo esto de la pandemia y todo lo que conlleva esta situación de emergencia, ¿no? Cuando yo tuve que cerrar la academia, aquí en Ecuador las leyes se tomaron y la otra semana ya todo estaba cerrado, no se podía salir a las calles, todo, entonces tuvimos que adaptarnos a la parte, a llevar a la clase a la parte en línea, al internet, algo que jamás se había hecho porque el ballet es un arte muy presencial, es un arte de contacto porque tenemos que tener ese contacto con nuestros estudiantes para que en cuestión de corrección, es decir, es un arte muy práctico, entonces era adaptarnos a una nueva realidad. Yo, primeramente, como tenía la esperanza de que eso no durara tanto, primeramente empecé a dar clases de preparación física, cosa de que siempre realizo estas clases cuando también tengo mis alumnos en la academia de manera presencial, porque es algo que desde el punto de vista físico el bailarín se tiene que preparar para asumir la técnica. Entonces yo empecé haciendo preparación física, estuve como 2, 3 meses, porque aquí comenzó marzo, ya en julio y aquí en la sierra ya se toma vacaciones, entonces estuve esos primeros meses haciendo mucha preparación física, sobre todo porque mi academia es reciente, llevaba 1 año y medio de creada, entonces tenía niños pequeños y es muy difícil. Ya las clases online para bailarines ya con cierto nivel, con un nivel intermedio, bailarines profesionales es más fácil, porque ellos ya tienen una enseñanza de la técnica ya más bien depurada. Es muy difícil con bailarines, con niños de pequeños, con 5, con 8 años que inician al estudio del ballet, que sientan las sensaciones con un maestro distante, ¿no? Porque en este caso estamos online, es muy difícil. Entonces, mi criterio, la opción que tomé fue seguir con una enseñanza desde el punto de vista para desarrollarlo físicamente, porque sí se me complicaba mucho esta parte técnica con niños muy pequeños. Entonces pensaba que en vez de desarrollarlo se podían ensuciar un poco o no aprender el movimiento como debía ser. Entonces eso también es un problema, cuando no se aprende y no se tienen también las condiciones físicas, los medios necesarios para aprender, como una barra, como un piso bien para los saltos, ya se dificulta mucho, o un espacio que tengan destinado en la casa, entonces sí es muy difícil, ¿no? Y yo, en lo personal, más bien seguí preparando a mis estudiantes desde el punto de vista físico para cuando ya retornaran a la academia ya tuvieran esa parte más avanzada. Entonces ya pudieran asumir mejor la preparación técnica. Y tuve la suerte de que a partir de noviembre ya pude abrir la academia con grupos muy pequeñitos ya presencial.
Entonces, aquí en Ambato ya las medidas desde noviembre pasado se aflojaron un poco, donde vivo, entonces estuve y fui haciendo eso. Los fui preparando. En las vacaciones realmente no pude hacer el vacacional que siempre que hicimos el año anterior, es decir, tuve que parar las vacaciones y bueno, esta etapa también para mí fue desde el punto de vista profesional también como un logro, ¿no? No fue una etapa perdida porque pude abrir cursos para maestros de metodología cubana de ballet. Yo en Cuba fui maestra de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso, formaba no solo bailarines, también formaba maestros, los maestros que le iban a dar clase a los niños en las distintas escuelas provinciales de todo el país, eran formados en la Escuela Nacional de Ballet. Tenemos dos perfiles, uno para bailarines y otro para maestros. Entonces yo también formaba a estos futuros maestros con las metodologías de ballet, de danzas de carácter, de danzas de salón. Entonces se me ocurrió la idea de abrir una certificación para maestros que estuvieran interesados en aprender la metodología cubana de ballet, cómo se aplica con el programa de estudio. Entonces fui desarrollando este curso internacional que imparto, ya cumple ya un año y yo estoy muy contenta con los resultados obtenidos. Entonces pienso que la pandemia nos hizo abrir también los nuevos caminos, ¿no? Nuevas metas, nuevos desafíos. Entonces uno como maestro lo que tuvo que ir fue adaptándose y bueno, gracias ahora que las ha mejorado mucho a nivel internacional, aquí en el Ecuador se ha controlado muchísimo, entonces ya tengo ya clases presenciales actualmente. Muchas gracias, maestra, por comentarnos sus vivencias en estos tiempos en donde el arte se vio fuertemente afectado, ¿no? Maestra Andrea, cuéntenos ahora ustedes de su experiencia. Bueno, como decía Ninette, bueno, primero, gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí presente y ser parte del festival y seguir haciendo danza por este medio, por todos los medios, mantenernos bailando, vibrando y trabajando con la danza. Sí, yo doy clase en la Compañía Nacional de Danza, soy maestra y como decía Ninette, es mucho más fácil con los bailarines profesionales. Ya tienen el conocimiento, entonces una silla, una mesa, un espacio de 2 metros cuadrados nos ayuda, no había problema con ese tema. También doy clases particulares, entonces ahí es cuando vino el reto. No trabajo con niños, entonces también insisto en que sigue siendo un poquito más viable, más fácil. Este impacto, como está la pregunta que nos habían planteado, para mí fue un despertar a la creatividad, para poder reinventar las clases, en mi caso, tanto como el elenco, como en los estudiantes que están independientes o en procesos formativos que se entrenan con ballet. Crear, yo considero que siempre es una responsabilidad de nosotros para no estancarnos. Siempre lo estamos haciendo, siempre estamos creando nuestra clase, nuestra metodología de trabajo de acuerdo al grupo que se nos está presentando. Pero esta vez sí que fue un reto. Cabe aclarar que la técnica clásica es mucho más fácil. Como explicaba antes, necesitamos una barrita, una sillita, una mesita, hasta en la lavadora podemos apoyarnos para poder hacer nuestra clase. Entonces siempre va a ser un poco más cómodo, tanto para nosotros como maestros, como para los bailarines. Sí me costó montones, tenía esa sensación de que no me entendían, a pesar de que era gente con la que yo ya había trabajado, porque yo dije, bueno, aquí se quedó todo. Y mis alumnos dijeron, André, ¿por qué no buscamos este método de trabajo virtual? Entonces, seguro, bueno, veamos en qué plataforma, busquemos el Zoom, trabajemos por el Chutic, así que fue complicadísimo, esa sensación de que no te oyen, no te ven. Yo empezaba a hacer la clase, me sacaba el aire, se acababa sudando para que me sigan y me entiendan, y después, bueno, hemos ido coordinando, hemos ido trabajando, y es más de un año que el curso y los cursos que llevo dando no han parado. Inicialmente también opté por la preparación física y estiramiento. Mi clase estaba trabajada la barra completita y al final trabajo físico.
También opté por eso porque el centro me parecía como súper complicado trabajarlo. El espejo, el marco de espaldas, en un punto en que dices, wow, sí, creo que era un trabajo triplicado. Y modificar, obviamente la modificamos. Las clases en el espacio, con el transcurso de los meses, se fue perdiendo el miedo. Todo el tiempo yo creo que vamos con miedos, con temores, incluso en la presencialidad. Siempre hay una cosita que te puede dar una especie de inseguridad, y ahí está el reto de cómo trabajamos, hacia dónde dirigimos nuestra clase. Este grupo es así, este grupo es así. O sea, todo ese reto diario, ese constante evolución que necesitamos en clase, perderla en el espacio de la casa, ¿no? Yo tengo la mitad de mi sala en la bodega y acoplada a un salón de ballet. Me mandé a hacer mi barrita, que está por aquí, y bueno, tratando de que no haya la dispersión del ruido, la familia, todo el teléfono, y no me escuchan, y sí me escuchan. Mi espacio es mi computadora, mi laptop, tengo una tablet con la que trabajo la música, un parlante, no me adapté nunca a poner la música en el Zoom, un parlante que les pongo ahí en la oreja y mi barrita. No, mejor de este lado, la luz está por acá, y bueno, a todos nos pasó. Y considero que sí, nos ha hecho madurar, nos ha hecho crecer, nos ha hecho valorar esta pandemia, y no solo a mí como maestra, sino a los alumnos también. Por eso es que la entrega sigue. O sea, esto no ha parado, y siempre uno está pensando, ¿volvemos a la presencialidad o no? ¿Cómo hacemos? Pero mientras tanto, el trabajo sigue. No vamos a parar, y yo no pienso parar, que me entierren así con las clases y los discos y todo. Gracias. Gracias a usted por su comentario. Ahora le quisiera dar la palabra a la maestra Carla Núñez. Adelante. Hola a todos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en mi caso, yo soy maestra de ballet en una licenciatura que son de 4 años. Entonces, ahora sí que no había como manera de parar totalmente, ni tampoco como de atrasarnos. Entonces, tuvimos que hacer como una modificación. Bueno, yo en mi caso, mi clase, mi materia, tuve que hacer una modificación con los objetivos de la clase, obviamente, y con la estructura también como de la clase. Además, sumado, no nada más como la cuestión de la virtualidad, como de que era nuevo para todos, ¿no? Yo veía a mis hijos también con sus clases, y ellos ya como que te dominaban todo, y yo, ay, ¿dónde le pico? ¿Qué hago? ¿No? Ya ellos nacieron con otro chip, digo yo, ¿no? Entonces, además de eso, pues también estaban la situación y las condiciones de mis alumnos, o sea, de las particularidades de cada quien en sus espacios. Con sus tiempos. Me tocó vivir a mí la experiencia de, es que nada más tengo un equipo y también lo usa mi hermano para su clase, entonces el compartir, el que mándame video, te corrijo por video. Mi clase como tal tuvo obviamente la modificación que creo que todas hicimos, que es de no hay alegro, o sea, no hubo saltos, porque las condiciones del piso creo que eran, pues no son favorables, y lo que iba a haber era como pues lesiones, dolores de rodillas. Intenté hacer como un no alegro, sino más bien con cuestión de sensación de salto. Creo que lo hice una semana, y la siguiente dije no, pero esto también a mí me abrió como la posibilidad también como de, como decía la maestra Andrea, ¿no? De ponerme creativa y de ver cómo podía sustituir una cosa con la otra, ¿no? Entonces, a buscar ejercicios que pudieran como fortalecer el salto para después cuando volviéramos, esperando que fuera como en unos meses, no 1 año y medio. Entonces, pues bueno, me vi como en esa necesidad, y como abrir como más como mis horizontes y replantearme como nuevas cosas y nuevos objetivos, o sea, como que era lo que realmente quería yo, que ellos aprendieran así a distancia, ¿no?
me tocó dar el último semestre completo de uno de los grados, un año completito, y bueno, ahorita estamos regresando de manera híbrida, ¿no? El hecho me hizo también a mí como pues un reto para todos, ¿no? Obviamente, pero también como el cómo corrijo, cómo puedo yo expresarme de tal manera que ellos entiendan lo que yo quiero corregir, sin necesidad de que yo estoy ahí como uno hace y la espalda está arqueado, rota la pierna, etcétera, ¿no? Entonces me hizo a mí también como descubrir como unas nuevas formas de comunicarme con ellos para que me entendieran y de buscar nuevas imágenes también, porque a través de las imágenes es que pude también como tener como una mejor como comunicación y retroalimentación también de parte de ellos y mía. Además, yo la clase, cuando yo montaba mi clase, la hacía con una silla. Entonces, eso me ayudaba a mí a darme cuenta qué es lo que sí iban a poder hacer y lo que no iban a poder hacer. Es decir, pues no van a poder hacer un paseo con la pierna adentro de la barra, digamos, o de la silla. No era posible. O sea, no podían hacer un giro. Entonces tenía que hacer que si yo quería incluir un giro dentro del ejercicio, dentro de algún ejercicio, un yate, pues tenía que hacer un pequeño glissacito hacia afuera para poder que se liberaran, ¿no? Pero muy pequeño porque era verdaderamente muy diferentes las condiciones. O sea, había alumnos que tomaban clases de verdad en un espacio muy reducido. Entonces, todo eso como que lo pensaba y en base a todo eso es que yo estructuraba como mi clase. Otra de las cosas, pues fue precisamente también los distractores, que eran no nada más de parte de ellos, también de parte mía, porque también tenía a mis hijos aquí tomando clase, entonces es muy difícil, o sea, sí fue como muy complicado, pero creo que al final como que nos terminamos, pues no hubo de otra, ¿no? Nos terminamos adaptando porque no había otra cosa que hacer más que adaptarse y porque no podían perder como también ese ritmo y no podíamos como decir, bueno, pues repitan año, ¿verdad? Cuando ya sea presencial, hacen un año más, pues no podíamos hacer eso. Entonces, creo que todos los maestros hicimos como mucho trabajo como de comunicación entre nosotros, porque la escuela donde yo doy clases es una escuela de danza contemporánea, ¿no? Pero la materia de ballet es como religiosa, o sea, así como hay 4 de técnica contemporánea, llevan sus 4 días de técnica de ballet. Entonces, es como van a la par, las dos técnicas van a la par aquí. No todos los alumnos cuentan también tampoco con las condiciones idóneas para la técnica clásica, entonces también la clase tiene como ciertas, no la estructura, pero sí mi manera como de abordarlos, sí es muy diferente, ¿no? A uno que con muchas condiciones, otro que tiene menos condiciones, otro que tiene, etcétera, ¿no? Entonces, a cada uno también la manera, el estar como muy pendientes para ver hasta dónde puedo rotar, hasta dónde puede, ¿cómo se dice? Mantener como subir su relevé, etcétera. Los pisos, o sea, hacer clase en esos pisos que se les resbalaban, que no podían mantener como pero eso también fue así, a ver, entonces, ¿qué podemos hacer? Unas calcetas que están desgastadas para que te puedas como sostener, pero que al mismo tiempo puedas tener como esa sensación del piso, ¿no? De que deslizas el piso sin que se atore. En fin, mil cosas. Yo sí tenía mi centro, igual así el centro así como en un cuadrito, para que pudieran como, ¿cómo se dice? Pues no dejar como de lado como esa parte, ¿no? De lo que es el centro y el balance dentro del trabajo de la técnica clásica. Los desplazamientos, pues obviamente también eran como, bueno, esto no se puede hacer realmente, pero necesito que empiecen con la coordinación de los pies del tombé pas de bourrée, ¿no? Entonces, pues no debes de regresar, pero vamos, lo que quiero es la coordinación, o sea, agilidad de pies y todo más chiquito y tal, o sea, porque yo necesitaba que ellos también dominaran como esa parte, ¿no? Para después llegar al presencial como lo estoy viviendo ahora, que ya tenemos un mes en presencial, y creo que sí, o sea, digo yo, ay, bueno, ok, sí, o sea, sí valió la pena, o sea, sí entendieron. Obviamente hay muchísimos baches, muchísimos, o sea, y creo que no nada más la cuestión de la técnica de mi materia, sino de todas las materias, y yo creo que en todos los niveles y en cualquier otra disciplina, ¿no? Hay muchísimos baches que están ahí y que van a tardar, y como decía también la maestra Ninette, que es difícil porque hay vicios también que se crearon dentro, ¿no? del día a día de la clase por no estar como de una manera presencial y no poder como tener
no ser tan objetiva también para poder como corregir, porque también de qué dependía, del ángulo de tu cámara, de la calidad de la imagen, de la luz que te daba, de si escuchaba la música o no. O sea, yo después me di cuenta que ellos escuchaban la música como medio segundo, entonces yo escuchaba y parecía que iban parecía que iban con un poco de tiempo, pero en realidad iban todos parejos, entonces que, no, es que a ellos les llega tarde la música. Entonces fue como toda una aventura eso, la verdad, ha sido y sigue siendo, pues no ha terminado, ¿no? O sea, ya afortunadamente tenemos como ahora esta oportunidad de poder hacerlo híbrido, y pues tengo mis alumnos 2 veces por semana, pero al mismo tiempo están los otros en línea tomando su clase, ¿no? Y trato de estar como más pendiente, obviamente, de los presencial, porque creo que ya los que están en línea pues van a regresar acá conmigo, porque es un día sí, un día no, como estamos trabajando en la escuela. Entonces, pues aprovechar el mayor tiempo posible, ¿no? O sea, voy tarde, voy tarde en el sentido de la clase, de que todavía no he logrado como llegar a un centro completo. O sea, estoy como muy, muy minuciosa con toda la cuestión de la barra, o sea, de corregir detalles, de limpiar como mucho, de crearles otra vez como esa conciencia, porque es una conciencia de trabajo diario, que pues de alguna manera, por más disciplinado o autodisciplinado que seas, y lo digo también como bailarina, o sea, y como que yo también estuve entrenando, es difícil, o sea, es difícil mantener como un ritmo, y más en estas condiciones, ¿no? De encierro y de miedo también que tuvimos y que todos vivimos como muchísima ansiedad. Entonces es como, ay, de verdad, o sea, casi que se va a acabar el mundo, ¿qué hago? O sea, ¿no? Entonces era como, había muchas situaciones, o sea, yo creo que nadie estuvimos como tanto tiempo encerrados con nuestra familia o con los que nos tocó vivir como esto de la cuarentena. Entonces todo eso también te crea como, a nivel como psicológico, pues es difícil, o sea, es fuerte, es pesado. Y además saber que tengo que levantarme a tomar mi clase porque estoy en una licenciatura y yo tengo que levantarme a dar mi clase porque mis alumnos dependen de mí, o sea, aún y con todo eso, y fue muy complicado, sí fue muy complicado, pero pues bueno, a todos nos adaptamos, ¿no? A todo. Entonces, y aquí estamos, entonces quiere decir que pues lo hicimos bien. Entonces, pues estamos todavía trabajando en eso, y pues sí, o sea, en resumen, definitivamente sí hubo como un cambio estructural y un cambio de dinámica y un cambio de todo con esta pandemia. Así mismo. Bueno, así como han comentado las 3 maestras, pues un poco esta forma de adaptar ha obligado, ¿no?, a dejar de lado ciertas cosas técnicas, y justamente por ahí iría la pregunta para la maestra Ninette. Pues ella, como nos mencionó al inicio, pues trabaja justamente con toda una metodología atrás de tiempos, ¿no?, un programa de estudio riguroso. Y entonces, maestra, ¿cómo usted recomendaría que los maestros que están viendo y maestras que están viendo puedan recuperar un poco ese tiempo perdido? Porque, pues, podríamos decir ya 1 año y medio, pero realmente 1 año y medio para los bailarines y pequeños todavía, creo que es bastante, ¿no? Meses es bastante, a veces 1 mes es mucho. Entonces, ¿cómo recomendaría usted poder tratar esto, justamente como para ir empatando un poco otra vez, ¿no?, al ritmo? El ballet es algo que es una secuencia, no podemos parar y después volver, porque es algo de todos los días, de que el cuerpo es nuestro instrumento, hay que prepararlo, por eso la parte física no debe jamás parar, sobre todo en cuanto a los niños pequeños, los niveles iniciales, a los niveles básicos, tenemos que hacer entender, lo decía la maestra Carla, con imágenes, un vocabulario que se adapte a ellos cuando uno está en una pantalla y ellos del otro lado, porque ellos todavía no, si le hablamos con términos así técnicos, a lo mejor muchos no van a entender porque están iniciando. Entonces tenemos que darle muchas imágenes, sensaciones, un conteo que nos dé tiempo para que ellos sientan sus músculos, porque se están descubriendo que si aprieto aquí se puede rotar, que si coloco el pie de esta manera, la línea, todo. Es decir, ellos están descubriéndose que tienen músculos y que tienen que apretarlos para lograr determinada colocación. Es decir, es un proceso, ¿no? Es un proceso de formación que
cada año tiene sus características, por eso es mucho más fácil dar las clases, me imagino a maestros que ya trabajen con adolescentes o con adultos, le ha sido más fácil que a maestros que sí trabajamos con niños pequeños que están aprendiendo a sentir su cuerpo, a sentir que tienen músculos en la espalda, en el abdomen, en las piernas, en la planta del pie, que tienen que apretar. Entonces es un proceso, como bien dice Gloria, la Escuela Cubana trabajamos mucho respetando los tiempos de enseñanza. Entonces online yo creo que los tiempos tienen que haber sido más lentos porque eso mismo de que yo tengo la música aquí y ellos la vienen a escuchar como medio segundo después, el poder darle una rectificación, entonces tendrían que aguantar más la colocación, hacer una clase más lento de cómo generalmente estamos acostumbrados, sobre todo en estas edades tan tempranas. Y cuando ya regresen al salón, uno sabe que tiene que ir un poquito más atrás. No podemos porque, como bien dicen, los niños pudieron haber creado mal hábitos por eso mismo, porque no es lo mismo una barra que una silla, que la colocación del cuerpo cuando uno no le está viendo, el ángulo de la cámara que no me deja ver, es decir, muchos factores que imposibilitaron. Por eso, espero que esto haya sido una etapa para recordar y no algo que se siga realizando, porque realmente el ballet es práctico. El ballet es del aquí, del ahora, del ir a donde esté el niño, corregirle, tocarle el pie para que lo coloque, tocar los hombros, es decir, es de contacto, las correcciones no se pueden dar a distancia, hay que también, el maestro tiene que ejemplificar lo que estoy pidiendo, sino entonces también ¿cómo decir? El medio, el ver a otros niños también, no estar solito en la casa, también eso les influye psicológicamente, es decir, también el estar con sus amigos en el salón, aprender de cómo lo hacen el amigo de al lado, cómo lo puedo hacer, es decir, toda esa dinámica que se crea en una clase es muy distinta cuando estamos presencial que cuando estamos detrás de una pantalla, que ellos se sienten también. Si nosotros como maestros a veces nos sentimos frustrados por imagínense ellos que están solitos y que a veces no entienden. ¿Y qué me quiso decir la maestra? Y se ponen a veces hasta nerviosos por no saber entender rápido lo que el maestro le está corrigiendo en ese momento. Por eso, espero que realmente ya las clases ya se sumen cada vez más las clases prácticas en todo el mundo, hasta concursos se tuvieron que hacer online, es decir, y no es lo mismo esa sensación del escenario a estar bailando a través de una cámara fría, es como si fuera un ensayo, no es lo mismo, la sensación es muy diferente, ¿sí? Entonces, nada, realmente por lo menos a mí me tocó volver a limpiar, a donde nos quedamos, pero bueno, sin tratar, ya uno cuando ya domina, ya tiene experiencia, que ya domina ya el programa, que saben lo que ya deben hacer, muscularmente, es decir, desde el punto de vista físico, ellos se mantuvieron realizando. Yo siempre traté de garantizar esta parte física, porque si no me iba a resultar mucho más difícil que lograran entonces después cuando se incorporaran esta parte técnica, ¿no? Entonces, es ir volviendo un poquito atrás para ir asegurando las bases que quedaron un poco pendientes, los pasos que quedaron un poco pendientes, que no se pudieron consolidar, que no se pudieron enseñar bien, para entonces seguir avanzando. Porque el ballet no es algo que, bueno, lo paro aquí y me espero, no, eso es un proceso y no podemos violentar etapas de enseñanza, porque si no, después el resultado va a ser peor. Sí, no podemos violentar etapas de enseñanza, si tenemos que retroceder un poquito atrás, se retrocede, pero al final vamos a tener mejores resultados, que si tratamos de, ya, lo que no hice en tercero, vamos a ver si lo hacen en cuarto, es imposible, ¿ok? O si lo que no hice en primero, vamos a ver, pasaron 2 años a ver en tercero, es imposible, no se pueden, yo siempre insisto, siempre lo digo en mis cursos de metodología, que el ballet es algo que tenemos que respetar los procesos de entrenamiento, los procesos de enseñanza, para que realmente se vea un resultado a futuro, no es algo inmediato. Los resultados se van a ver, por eso es
un arte que se estudia 8 años. Entonces, no se pueden violentar estas etapas, los conteos de enseñanza, cómo un paso me va preparando el otro. Es decir, yo no puedo empezar con un programa de 4º año si los pasos anteriores, previos, que me preparaban para comenzar ya la técnica, ya la dinámica de un 4º año no están cumplidos. Si los objetivos de años anteriores no se cumplen, yo no puedo seguir avanzando porque voy a dejar huecos, voy a dejar espacios, ¿ok? Que eso después no se van a poder resolver. Por eso muchas veces hemos tenido que ir atrás para poder avanzar con más empuje y con más fuerza. ¿Sí? Es eso. Gracias, maestra. Maestra Andrea, como nos comentó antes y también como hemos visto en sus redes sociales, ¿no? Durante la pandemia y pospandemia, usted se ha mantenido dictando clases virtuales, según tengo entendido, a bailarines jóvenes y profesionales. Coméntenos, según su experiencia, cómo cambió la comunicación, la relación entre el docente, la enseñanza brindada y el bailarín, ¿no? Y viceversa. ¿Cómo llega usted al estudiante y cómo él o ella recibe y absorbe ese conocimiento? La comunicación. En el tema virtual, bueno, todos sabemos que en el Zoom todos tienen que estar calladitos para que pueda hablar uno, para que pueda escuchar otro, y es un poco traba y hace perder un poco de tiempo. El rato en que alguien está alzando la mano, no le escuchaste, no le viste, y obviamente eso nos detiene. Pero igual, o sea, los retos son retos y hay que lograr pasarlos. Por eso yo creo que siendo artistas nosotros necesitamos lograr que esas pantallas no causen un distanciamiento entre nosotros, no van a provocar que nosotros estemos allá, acá, en un país diferente, en una ciudad diferente o aquí al lado con el departamento de al lado. Nosotros tenemos que tratar de que esas pantallas, o sea, no nos causen esa falta de comunicación. La energía tiene que llegar, la energía tiene que brotar y traspasar esa pantalla líquida fría y sentirlo, y no solo el que los chicos terminen su clase sudando y trabajando, sino que sintiendo lo que están haciendo. Yo soy muy fan de que el ballet no es mecánico, y como bueno, yo trabajo en su mayoría ya con adultos, con jóvenes, entonces es un poco más fácil como, hey, vamos a romper esto y vamos a bailar, aquí vinimos a bailar, aquí no vinimos a estresarnos, y ya el estrés déjenlo atrás de la puerta, y aquí vamos a hacer nuestra clasecita, a divertirnos con nuestra clasecita. Sobre todo mi grupo permanente que tengo alumnas desde 17 años la menor hasta 52 la mayor. Es gente que quiere hacer danza, es gente que sabe lo que quiere. Entonces, no ha sido muy complicada esa comunicación. Aparte de que ya las conocía anteriormente a la mayoría, ha habido alumnas nuevas que se han ido integrando, pero las conozco. Entonces, ayer justamente conversaba con las chicas al final de la clase y me decían, André, no vayas a cerrar, por favor. Mira, yo trabajo en esto y yo necesito seguir con mi clase. O sea, yo necesito este espacio, es mi espacio. Nadie puede invadir mi espacio. Ya estoy en el trabajo, estoy aquí, allá, tengo que correr, que el niño, que el otro. Otra chica, me mudé, estoy viviendo en otra ciudad, no voy a poder tomar clases. Imposible si haces presencial, tienes que mantener este curso. Entonces también hay una presión de parte de ellos, pero a su vez es muy grato para mí saber que estamos llegando, estamos logrando al fin que estamos buscando, ¿no? Que es disfrutar de la danza, bailar nuestra danza, sea como entrenamiento, sea como dispersión también para muchos. Hay gente que no baila, que simplemente aprendió ballet y quiere entrenar para no dejar de hacerlo. Tampoco temerle a la tecnología enlazada con la danza, al contrario, más bien hay que buscar las formas de aprovechar eso, tenemos que aprovechar de la tecnología. Hay un punto en que el maestro en una clase presencial los vemos en 180 grados, 360 grados, vemos todo el salón. En una pantalla les ves solo de frente. Pero ¿qué nos podría eso ayudar? Quizá a no copiar, quizá a aprenderte el ejercicio, ya no tienes el compañero al lado. Entonces, sí, es como la manito que viene y dice,
perdón, no me aprendí el ejercicio, ¿me repites? Porque obviamente hay el reto de hacerlo solo. O sea, hay ventajas y desventajas, ¿no? En la virtualidad, pero sí hay que seguir trabajando en ese medio. Y a mí me toca, porque como les cuento, ayer me decían, André, no vas a cerrar ese grupo. Y yo, bueno, ok, vamos a seguir. Justamente por eso, ¿no? O sea, porque la gente se acostumbró, se acopló y lo está viviendo bien. No es algo forzado y ya mismo, ya mismo viene, ya vamos a ver. No, o sea, hay gente que, y como ha habido otra gente que toma una clase y chao, no me gustó, lo siento. O sea, y está bien, o sea, estamos todos para hacer lo que queremos, lo que nos gusta y no forzar nada. Sí, eso. Exactamente. Muchas gracias, Andrea. Exactamente, ¿no? Hay pros y contras, como nos han comentado las maestras ahora, en estos nuevos escenarios virtuales, ¿no? De formación virtual. Carla, ¿te parece si hablamos un poquito acerca de lesiones? Yo creo que es importante, yo pienso, comentar un poco y ver hasta dónde, hasta qué punto esta formación en casa ha provocado de repente que los cuerpos se vean un poco agredidos también, ¿no? Que se lesionen, quizás sean más propensos. Tú que tienes esa perspectiva desde estar activa todavía como bailarina y también estar dando clases. No sé si nos puedas un poco comentar tu perspectiva sobre eso. Sí, no, efectivamente, y es algo que, pues, como te mencionaba antes, que tratamos como de cuidar muchísimo, ¿no? Desde la estructura de la clase, o sea, desde cómo hacerla para cuidar los cuerpos y cómo también hacerlos a ellos, alumnos, responsables de sus cuerpos, sin el miedo a autoexigirse de más por querer cumplir, ¿no? Es un poco eso, porque pasa mucho, o sea, pasa mucho en uno como bailarín que uno empieza como que, no, sí puedo, sí, claro que lo puedo hacer y tal, y pones como en riesgo como muchos factores que pueden como traerte una lesión que puede hacer como pues, más, pues ya, a la larga, ¿no? Y más porque son otras condiciones de trabajo, ¿no? No es lo mismo cuando estás en tu salón y en tu zona de confort, y entonces, pues ahí sí dale, ¿no? Y lo que sea, va, o sea, porque estás en tu zona segura. Entonces, ahorita no estábamos nadie en una zona segura, estábamos en una zona desconocida de entrenamiento. Entonces, empezamos, creo que todos, y seguimos siempre con esa, ya no miedo, ya no voy a decir que es un miedo, sino más bien con esa precaución al hacer una clase, ¿no? Al ejecutar una clase. Que si me duele la espalda baja, las rodillas era como, creo que las rodillas fue como que lo que más presentaban, ¿no? Y precisamente estos pisos duros, hasta para hacer plie passé, chassé o relevé y bajas pie, o sea, es un piso, son talones, o sea, es como, el amortiguamiento es muy diferente, ¿no? O sea, no amortigua igual un piso de cemento que un piso pues duela con su linoleo y como lo que todos estamos acostumbrados, ¿no? A bailar. Entonces, sí, definitivamente fue como un reto tanto para ellos como para nosotros como maestros, y también ser muy pacientes, o sea, ser muy, muy amables, o sea, muy amables con uno mismo, muy amables también como a la disposición de los alumnos, ¿no? O sea, de sus cuerpos, y decir, ok, no pasa nada, o sea, no lo hagas, o sea, descansa, ponte hielo, o etcétera, ¿no? Lo necesario, un antiinflamatorio y tal. En el caso, por ejemplo, eso es en ballet, pero por ejemplo también nosotros que damos la clase de danza contemporánea, pues también era como el cuidado de las rodillas y de las llegadas al piso, que hay muchísimas cosas en piso. Entonces, saber por dónde puedo pasar, encontrar nuevas rutas también de movimiento y nuevas maneras de amortiguar caídas, ¿no? Que igual en el ballet también, ¿no? No es como que una nueva manera, sino sí más conciencia. Y eso es como que algo bien importante que creo que descubrimos también como alumnos, o sea, como la conciencia corporal y la conciencia técnica, ¿no? De por dónde realmente tiene que bajar, porque ahora sí que si tú bajas de un pase te bajas en un azotón, o sea, pues ahora sí que vas a azotar, ¿no? O sea, y te vas a lastimar. Entonces, ¿dónde está tu cuerpo? Tienes que, creo que aprendieron como mucho eso, como la conciencia física y el autocuidado también, ¿no? O sea, de
de decir hasta dónde sí y hasta dónde no, y también como maestros ser muy responsables de ellos también, de qué sí pueden y qué no pueden haber hecho, ¿no? En estas condiciones. Muchas gracias. Bueno, sí, un poco entonces, todos estos pros y contras, quizás los podamos como definir, ¿no? Quizás si cada maestra nos dice uno y uno, como para poder puntualizar desde su perspectiva lo que han visto, un pro y un contra con respecto a estos escenarios virtuales actualmente, aunque ya lo hemos un poco mencionado, pero como para puntualizarlo para los maestros que nos están viendo. ¿Sí? ¿Puede iniciar Ninette? Vamos en el mismo orden. Bueno, para mí un pro es que muchos bailarines tuvieron más acceso a clases a nivel internacional, aprendieron mucho con bailarines rusos, con americanos, con cubanos, es decir, fue un boom en el internet de clase y uno pudo, y yo como maestra hasta aprendí de clases y veía clases de otros maestros, para mí eso fue muy enriquecedor. Un contra es que para mí el ballet, sobre todo en edades tempranas, es muy práctico. Entonces, eso no, yo creo que no se puede suplir nunca. Ese contacto, ¿no? Ese método que para poderlo aplicar tenemos que tener al alumno, el alumno tiene que sentirse en un ambiente también favorecedor para poder aprenderlo bien con las condiciones y muchas veces estamos en la academia y si tenemos muchos alumnos ahí las barras no son suficientes, imagínense estar en una sillita o en una mesa que no, entonces yo siempre voy a decir que sobre todo a mí sí me costó mucho por eso porque doy edades muy tempranitas y para mí no, ese fue el contra, ¿no? Que el ballet sí es, y es su característica de que es un arte práctico, es un arte efímero porque es el aquí y el ahora, es lo que están haciendo aquí y ahora. Entonces, es el contacto humano no se puede perder porque es un arte de sensaciones, es un arte de sentimientos. Entonces, eso se tiene que proyectar. Al alumno hay que la música, el sentido de estar en una clase de ballet, esa sensación, entonces sí tiene que sentirse. Entonces, por eso es mi contra. Es lo que, y lo bueno es que sí, que hemos aprendido mucho. Eso mismo, yo dije, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer porque yo siempre estoy pensando, me gusta estar estudiando, descubriendo, mirando cosas, videos, ejercicios de cómo lo pudo hacer una escuela, cómo lo hace mi escuela. Es decir, siempre estoy bien curiosa y gracias al internet, ¿no? Porque cuando yo estudiaba ballet, hace 20 años atrás esto era impensable, no se podía hacer. Entonces, lo bueno de ahora es que tenemos la tecnología a nuestro alcance y podemos esto mismo que estamos haciendo desde Ecuador, México, es decir, podemos, y el curso que estoy llevando es eso, tengo alumnas de México, de Puerto Rico, de Miami. Entonces, eso me ha resultado bueno, pero ya son adultos, ya se entienden. Por eso para mí desde un punto de vista ya para adultos es diferente, pero ya con niños ya sí me resulta ya más contra que pro. Si estoy trabajando con niños tan pequeños, porque muchas veces en el salón nos cuesta trabajo para que ellos entiendan la colocación, imagínense, presencial y cuesta para que ellos se vayan adaptando y hagan un hábito de lo que le estamos enseñando diariamente en un salón. Imagínense cuando estamos separados por una pantalla. Nos cuesta el triple, sí, de trabajo, porque es un proceso de adaptación que ellos van experimentando. Entonces, pero bueno, nada, nos tocó seguir y esa fue la opción y bueno, con la gracia de que ya todo que de aquí a 2 años, ojalá que esto sea un recuerdo, una experiencia, porque a todos nos tocó adaptarnos, ¿sí? Es la adaptación. Y bueno, y como digo, cuando retomamos, yo tuve que ir un poco atrás para poder limpiar muchas cosas que quedaron pendientes. ¿Ok? Gracias. Es eso. Andrea. Yo hablaría de pros, el caso de la concentración. Un salón es sobrio, no tiene dispersión, no tiene tanta cosa, los adornos de la casa, los olores,
Un día me pasó que mi hijo llega y empieza a cocinar así, chúticas, ¡ay! Tengo que concentrarme. Igual les pasa a todos, a los alumnos, el aprenderse los ejercicios como hablaba antes. Yo creo que la concentración sí era un reto para todos, tanto para el que estaba al frente como para el que estaba tomando la clase. Y también el lograr que haya esa relación y contacto no solo bailarín-maestro, sino bailarín-bailarín. Fue súper difícil. Y como les comentaba que he conversado con mis alumnas, me decían, André, ni siquiera nos conocemos entre nosotras físicamente, pero estamos en esas de que un día nos vamos a juntar a tomar un café, porque hay un contacto emocional que nos ha llevado esta situación que, bueno, creo yo lo vería como un pro igual. También el tema como decía Ninette, el que hay gente que está en otros lados, en otros países. Tenía igual una alumna que me decía, estoy en Alemania y quiero tomar la clase, pero no puedo esperar a las 3 de la mañana. Entonces, por favor, grábame la clase y me la envías. Entonces, ese valor que le dan a la clase o al trabajo de la danza, sea de manera virtual, o sea, para mí es un pro y es una ganancia total. Y bueno, contras, sobre todo en el tema del ballet, que es lo que estamos hablando, el no poder avanzar más allá ya en parte alegros. O sea, igual yo hago mis tendues, mis jetés, mis giros prácticamente en el espacio, que he logrado que las chicas pierdan el miedo a girar en sus casas, en los pisos resbalosos y todo, lo hemos logrado. Pirueta Andeora, Andedan, Arabes, yo qué sé, pero pequeño salto y una linda reverencia. Entonces, sí, no podemos llegar a algo fuerte. Y obviamente, como maestro, tienes la responsabilidad de cómo yo, al no poder llegar a ese espacio, cómo yo hago que los chicos no lo pierdan. Entonces, ¿cómo trabajo mi fondue? ¿Cómo trabajo mi adagio? ¿Cómo trabajo mis baterías de trapez y todo para que de cierta manera no se pierda? Eso, y bueno, yo diría eso, ¿no? Esos, los contras, los pros y bueno, tratar de siempre buscar el pro. Para mí, quizá suene como cursi, pero la cosa tiene que ser lo más positiva posible para que nos vaya bien a todos. Gracias. Maestra Carla. Bueno, pues coincido con ellas, con las dos. Y sí, una de las ventajas más grandes que nos deja esto de la virtualidad, porque creo que ha sido como una oportunidad grandísima para todos nosotros, es precisamente esta amplitud y esta ventanita abierta al mundo, ¿no? De ver qué hay, qué más hay y tener, no nada más verlo, y tener acceso a eso, ¿no? De poder tomar una clase de un maestro en España o de un bailarín profesional de Alemania, o sea, etcétera, ¿no? O sea, haber tenido esa oportunidad, creo que todos y todos coincidimos como con eso, ¿no? Es un descubrimiento y ojalá de verdad que esto sí pudiera como mantenerse. Ahora es importante que esto de estas clases y estos talleres que se impartían hablando de la técnica clásica, pues son para bailarines que tengan cierto nivel ya avanzado, o sea, no es para principiantes, o sea, realmente esto de la virtualidad, yo sí podría decir que no es funcional para una etapa formativa, no lo es, tiene muchísimos contras, muchísimos, yo también trabajo también con adultos, pero como les decía, pues adultos jóvenes, ¿no? O sea, desde los 18 años, pero que el hecho de tener como una formación, hay muchos que no vienen de una formación de ballet y que aprenden el ballet con nosotros, ¿no? Entonces, de hecho es un programa como especial que se lleva para eso. Entonces es muy complicado, o sea, porque es muy complicado enseñar a través como de la pantalla. Nos fue muy complicado, como dice también la maestra Andrea, se logró porque tuvimos esa actitud positiva de que se tiene que hacer y lo hicimos, ¿no? O sea, y es para nosotros de verdad que ha sido todo un reto y yo creo que sí nos merecemos como, tanto nosotros como maestros, como ellos como alumnos, o sea, sí merecemos como ese reconocimiento mutuo, porque sí fue como de verdad haber jalado el barco, aunque ya no había agua, ¿no? Entonces, sí tiene como muchos más contras, ya los hemos mencionado como a lo largo de todo este conversatorio,
pero queda yo creo que queda como esa semillita plantada de que sí funcionó. Es más, estamos aquí ahorita, ¿no? O sea, todo esto de los conversatorios, tantos festivales que se han hecho virtuales y poder como tener la oportunidad de formar, ahorita, por ejemplo, de formar parte de él o de poder verlos, ¿no? En otras emisiones u otros festivales. Entonces, es muy padre. O sea, creo que eso es algo que creo que podemos como mantener, ¿no? O sea, ahora sí que forme parte también como de nuestra formación y conocimientos y ganas de seguir como creciendo. Creo que esta es una muy buena herramienta, ¿no? Muy, muy buena herramienta. Y pues, sí. Gracias, maestra. Ahora quisiera darles una vez más la palabra a cada una de ustedes para que dirijan una recomendación final, ¿no?, a los maestros y maestras que están viendo este conversatorio y que tal vez enfrentan inquietudes relacionadas a la enseñanza de la danza en esos nuevos escenarios virtuales, ¿no? Le doy paso primero a Ninette. Mi recomendación siempre es seguir aprendiendo como maestros, siempre tenemos que seguir superándonos y tomando con buen pie los nuevos retos, ¿no? Esto mismo, la pandemia fue un reto poder superarlo y bueno, lo hemos logrado, como dice, casi con todo en contra, porque ya digo, siempre el ballet es algo práctico, algo que se vive, entonces, pero se logró, es decir, no se estancó la enseñanza, el mundo siguió y teníamos que seguir con el mundo. Entonces, mi recomendación es esa, que sigan inspirando porque a los niños hay que inspirarlos, hay que... como es que el ballet es eso, hay que saber guiarlos, hay que saber ver que ellos, nosotros somos el soporte, nosotros somos su guía. Entonces, la actitud que nosotros tengamos es en lo que ellos se van a reflejar. Bien, entonces nosotros somos el pilar de la escuela, tenemos que seguir remando para que se vaya enganchando cada vez más niños, más adultos, porque también tengo grupos de adultos, tengo para que se enamoren cada vez de este arte y que bueno, gracias a Dios que ya todo se va encaminando y que podamos ya ver funciones en teatro, que todo vuelva a la normalidad y seguir inspirando a las nuevas generaciones, seguir aprendiendo, seguir preparándonos para estar preparados para lo que va a venir en un futuro, ¿sí? Que va a ser mucho mejor. Siempre con energía y con pensamientos positivos. Ese es lo que les puedo decir a los maestros que nos están viendo. Ponerle mucha gana, mucho empeño. Muchas gracias. Andrea, por favor. Sí, yo pienso que nos hemos acostumbrado. Como decía, no me acuerdo cuál de las dos chicas, nos acostumbramos, tenemos que acostumbrarnos, somos seres de costumbres. Y siento que después de haber vivido una pandemia combinada con nuestro arte, todos aprendimos a valorar y nos hemos vuelto no solo alumno maestro, sino yo encuentro que somos cómplices de la danza. Eso. Muchas gracias, maestra. Carla. Bueno, yo para todos los maestros que nos están viendo y que pues también les ha tocado como vivir todo esto, toda esta nueva experiencia, pues yo como recomendación es tener muchísima paciencia, mucha paciencia, estar como muy abiertos a las posibilidades que se van presentando al día a día, no querer cumplir objetivos, sino más bien cumplir necesidades, cumplir las necesidades que se van dando y ser como muy, muy amables, muy empáticos también. Creo que eso ha sido como una de las cosas más importantes, la empatía, porque no todos estamos en las mismas condiciones, no todos estamos en las mismas situaciones. Entonces, y en base a todo eso, es una misma clase para todos. Entonces, ser como muy abiertos, muy tolerantes, muy pacientes, aún a los que seguimos como en línea,
como los que ya empezamos como manera híbrida, tener esa paciencia de decir, no pasa nada, no vamos al ritmo que debe ser, pero vamos constantes, ¿no? O sea, y eso es lo importante. Entonces, yo creo que me quedo con la paciencia y la empatía. Muchas gracias, maestras, maestra Ninette Durán, maestra Carla Núñez, maestra Andrea Jaramillo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Ha sido un gusto escuchar sus experiencias y estamos segurísimas de que esto va a ser de importancia para los bailarines y bailarinas que estamos formando, maestros que nos están viendo también ahorita en las redes sociales. Estamos a pocas horas de clausurar la 9ª edición del Festival Internacional Sonido y Movimiento, pero antes tendremos el gusto de ver en pantalla a las nuevas generaciones de bailarines y bailarinas ecuatorianos. Este festival alberga el único concurso exclusivamente de ballet que se realiza en el Ecuador, el concurso de ballet Marius Petipa. Así que los invitamos a ver a nuestras concursantes y nuestros concursantes en breves minutos por Facebook Live y YouTube de Espol Cultural, tras lo cual tendremos nuevamente en pantalla a nuestras queridas maestras aquí, Ninette y Andrea, quien también son jurado del concurso. Acompáñennos y apoyen con mensajitos al intérprete que más les guste. Sigan conectados. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, maestras. Buenas noches.